Muy bien, un gran honor estar con ustedes, personas que nos acompañan siempre en nuestras reflexiones y sería interesante que ya a la tercera edad, como en la que estoy yo, hagamos un ejercicio de interactuar, porque la interacción entre los seres humanos es intrínseco al ser humano. El ser humano no puede vivir solo. Y el ser humano, luego de haber alcanzado un desarrollo importante en la inteligencia, con ella ha desarrollado capacidades para interactuar, además, mínimamente con la naturaleza y con las demás especies. Y en la medida que seamos capaces de domesticar tanto los árboles, las flores, hay que hablarle mucho a las flores, quererlas, así como a la mujer, a los hermanos, a los padres. Por cierto, ayer cumplió año mi hermana Aida y la felicito de corazón. Ella siempre ve el programa, pero lo voy a hacer personalmente además. Hoy la veré y la voy a felicitar y desearle muchas cosas buenas. Así que esas condiciones de la inteligencia del ser humano le ha servido para alcanzar niveles importantes en el que pueda entenderse sobre la base de la conversación, la interacción y poner en práctica la diplomacia. Y sobre todo, el buen ejercicio político. El buen ejercicio político. Que para ello hay que estar formado, consciente y tener una visión ideológica de los asuntos por venir y de los asuntos como objetivo a alcanzar. Precisamente hoy, lunes 15 de abril, me van a permitir, porque tengo que leer sobre los asuntos del partido, sobre lo que establece Xi Jinping, y además es algo muy latente hoy día que se está dando, esa es la firma de Juan Bosch, ahí. No es que él me firmó el libro a mí, no, porque esto es un compendio, pero ahí, para que se sepa que esa es una obra de Juan Bosch, una colección, son alrededor de 12 tomos, donde él habla de sociología, de historia, de política, de ideología. Y hoy vamos a que ustedes me permitan, por eso vamos a tener un poco más de tiempo con la cabeza hacia el libro, porque vamos a puntualizar algunas precisiones por los acontecimientos y la necesidad de que los partidos adquieran niveles más elevados para conducir los procesos, que fue lo que soñó Juan Bosch cuando dio el paso gigante del desprendimiento que hizo del PRD y dejó el PRD a su suerte para que ellos, por la visión que tenían y la conducta que tenían, construyeran sus proyectos personales. Y sobre eso habla Juan Bosch de
¿A qué se debe esa situación? Cuando hay partidos que se dedican a hacer, elaborar planes y proyectos, pero que giran en torno a la complacencia de intereses y la apetencia personales de hacerse poderoso, rico, pero sobre la base del manejo de las cosas públicas. Y las cosas públicas no se manejan para usted hacerse rico. Las cosas públicas se manejan para usted proporcionar todo lo necesario en lo que tiene que ver con el bienestar de la población. Para eso se manejan las cosas públicas, para el bienestar de la población. Por eso hay que administrar correctamente el dinero e invertirlo con mucha cautela en los proyectos en el que las empresas que se involucren, porque tienen las condiciones, no porque se haya hecho acuerdo político, trabastidores para darte esto y darte lo otro, y agrandar las ubicaciones, los presupuestos, ponerse de acuerdo con el boroneo, con la extorsión, en fin, con todo lo que se hace desde que nos descubrieron los jodidos españoles como imperio, el imperio español, porque el pueblo español es un gran pueblo, igual que el norteamericano, igual que el ruso, igual que el chino. Bueno, todos los pueblos son muy buenos. Quienes los dañan son los políticos que ejercen esa noble actividad que tiene que ser sobre la base de principios nobles y puros. Lo hacen para beneficio particular, ahí ya la política pierde su esencia. Pues bien, iremos comentando alguna cosa. En este libro, al final ya son 3 tomos de Xi Jinping, más otros escritos que él ha logrado hacer compendios de libros y hacer llegar su formación, sus convicciones, su ideología a la que está abrazado o a la ideología que él abraza, que es muy claro en los planteamientos. Por eso hoy tenemos aquí el objetivo de la educación sobre las aspiraciones fundacionales y la misión del partido. Es decir, ahí va a ir a hablar de manera explayada de cómo debe formarse, educarse y entregarse en lo que tiene que ver con la fundación del partido, el fortalecimiento del partido. Y agrega, el Comité Central del Partido Comunista Chino ha definido claramente los requisitos generales, los objetivos, las tareas, los métodos y las medidas de la educación sobre el tema, conservar siempre las aspiraciones fundacionales del partido y tener bien presente su misión. Todos los territorios, departamentos y entidades necesitan tener una buena comprensión de las estipulaciones explícitas e impulsar activamente esta educación de acuerdo con los objetivos establecidos para garantizar los resultados deseados. Establece, en primer orden, implementar concienzudamente los requisitos generales, los requisitos de esta educación, ser fiel a las aspiraciones fundacionales del partido, asumir la misión, identificar las áreas a mejorar y consolidar la aplicación. Están basados en la tarea de fortalecer el partido en la nueva era y abordar los destacados problemas existentes. Sí, son las condiciones fundacionales. Sí, lo que usted tiene que entender para que el partido sea fuerte. Para ser fieles a nuestras aspiraciones fundacionales debemos tener bien presente el objetivo fundamental de servir al pueblo de todo corazón, mantenernos fieles a las aspiraciones fundacionales con ideales y convicciones
fuertes y recordar que el anhelo del pueblo de aspirar a una vida mejor supone ser el centro de atención de nuestros esfuerzos para alimentar las aspiraciones con compasión auténtica y preocupación por el pueblo. Jamás podremos olvidar que nuestro partido nace y se arraiga en el pueblo y que su apoyo es la fuente de fuerza inagotable que nos hace avanzar y obtener la victoria. Miren, en esa última partecita, cómo define lo que tiene que hacer un candidato que esté formado. Porque el partido no te hace candidato. El partido es la plataforma, no te hace candidato electo. El partido es la plataforma, que hay que fortalecer al partido. Hay que respetar el partido, la dirección, en fin. Y establece, para alimentar las aspiraciones con compasión auténtica y preocupación por el pueblo, jamás podremos olvidar que nuestro partido nace y se arraiga en el pueblo y que su apoyo del pueblo, el apoyo del pueblo al partido, es la fuente de fuerza inagotable que nos hace avanzar y obtener la victoria. Si usted no se abraza al pueblo, si usted no quiere al pueblo, si usted no le habla de manera sincera al pueblo, usted no va a obtener triunfo. Hay que hacer una alianza indestructible con el pueblo. Al trabajar para hacer realidad las aspiraciones como servidores del partido, como servidores del pueblo, tenemos que recordar siempre que nosotros, los comunistas, dice Xi Jinping, dependemos del pueblo para sobrevivir y por tanto somos trabajadores públicos al servicio del pueblo y jamás podremos alejarnos de él, subestimarle y mucho menos ser indiferentes a sus dificultades. Más adelante verán por qué una parte importante de los PLDistas, la parte mayor, con la formación que adquirieron bajo la sombra ideológica que puso en marcha en la formación de sus miembros del partido, el profesor Juan Bosch, lograron tener una visión no a lo que soñó Juan Bosch, pero sí aproximada al desarrollo que tenían que abocarse los hombres y mujeres del pueblo en elaborar programas, proyectos y planes para alcanzarlo, el desarrollo. Por eso se plantea ideológicamente Juan Bosch la liberación nacional. Claro, en este caso, ellos aspiran a ser comunistas en China y tienen como primer paso alcanzar el socialismo con características chinas que beneficia a toda la población y se produzca el acontecimiento y el objetivo inmediato de que toda la nación china haya alcanzado un desarrollo muy elevado para que toda su población viva en bienestar. Bueno, para asumir nuestra misión es preciso tener en cuenta la misión de lograr hacer realidad el comunismo en China. Es preciso tener en cuenta la misión histórica de llevar a cabo la gran revitalización de la nación china asumida por nuestro partido. Debemos ser valientes al asumir responsabilidades, actuar proactivamente y planificar nuestra causa con ideas científicas, visión de futuro y estilo práctico. Hay que formarse. Hay que enfrentar los riesgos y desafíos que se le presentan y estar claro de las responsabilidades de cada uno de nosotros para que eso se produzca. Hemos de enfrentar los riesgos y los desafíos, conocer nuestras responsabilidades y cumplirlas, así como superar todas las dificultades y adversidades
en nuestro camino con perseverancia y espíritu desinteresado e intrépido. De esta forma seremos capaces de ganar experiencia y sabiduría, crecer más fuertes y más capaces a través de las pruebas y las tribulaciones. Es decir, que el Partido Comunista Chino, que forma su cuadro como su auténtico comunista, tienen que ser capaces de subsistir a todas las adversidades, porque no vayan a creer que China todo es color de rosa. China vive tentada permanentemente por los peligros que trata de inocular, que trata de sembrar, que tratan de poner en marcha los imperialistas occidentales para hacer quebrar a China y que su proyecto de desarrollo nacional y que todo el pueblo viva bien fracase y que se detenga el avance trepitoso científico de innovaciones, de producción, de generación, de generar todas las facilidades necesarias para que ese pueblo viva idóneamente bien. Bueno, para identificar las áreas a mejorar, tenemos que revisar nuestra conducta conforme al pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Las decisiones y disposiciones del Comité Central, los estatutos y los reglamentos del partido, las nuevas aspiraciones del pueblo. Nunca desvinculado de lo que piensa, quiere y aspira el pueblo. Nunca. Fíjense cómo lo establece aquí. Las nuevas aspiraciones del pueblo, que van cambiando las aspiraciones en la medida que el Partido Comunista, que ha dirigido por más de 70 años la nación china, con 1.400 millones de habitantes, la ha llevado a un estadio en que la mayoría vive bien. Tiene empleo seguro, tiene trabajo seguro, tiene medicina, tiene escuela, tiene universidades. Claro, las universidades quieren ahora tener científicos bien formados, muchos. Bueno, en China hay científicos, la cantidad de millonarios que hay en China en equidad con Estados Unidos, es decir, más de 350 millones de chinos, que es la población norteamericana. Hay más de 350 millones de millonarios. No vayan a creer que no hay millonarios. Sí, es un sistema que está estructurado de forma tal para coexistir y lograr el estadio superior, dejar atrás el capitalismo, dejar atrás el socialismo y llegar al estadio del comunismo. Es un proceso y es un orgullo ser comunista, porque el comunista aspira a que todo el mundo viva bien. Y si hay gente que se sacrifica para eso, hay que felicitarlo. Yo felicito a todos los auténticos comunistas del mundo. Necesitamos identificar las áreas a perfeccionar en cuanto al fortalecimiento de las 4 conciencias, el afianzamiento de las 4 convicciones. Eso lo ha explicado muy bien en todo el desarrollo del libro el presidente Xi Jinping, como concepciones fundamentales para alcanzar con idoneidad, con dignidad, con eficiencia, los requerimientos para que no se desvíen los objetivos que se ha trazado el Partido Comunista Chino y que nadie pueda infectarlo con el veneno occidental. No hay veneno más terrible en el mundo que el veneno occidental. Todos esos imperios de Occidente han sido venenosos, han sido un atraso para el desarrollo de las civilizaciones, han sido asqueantes. Necesitamos identificar las áreas a mejor salvaguardias. Necesitamos lo que respecta a conocer el temor reverencial a la disciplina, mantener la vigilancia y el recelo y cumplir las exigencias mínimas a defender los puntos de vista de las masas. Eso obedece a que usted tiene que consultar a la masa y tiene que defender los puntos de vista de la masa cuando ya han sido procesados, han sido ventilados, han sido tamizados como los minerales arenosos, cascajosos, que lo tamizan para sacar arena, grava, gravilla, piedra, en fin.
así las ideas de los pueblos hay que tamizarlas para ver cuál es la que ellos quieren de verdad que le va a beneficiar para seguir avanzando. Y tiene que asumirla el partido. Pero eso es la base de la investigación, de actuar directamente con la población, de consultar a la población, de cuestionar a la población, de preguntarle a la población. Bueno, estrechar nuestras relaciones afectivas con ellas y servirlas, así como reforzar nuestra conciencia ideológica, capacidad y competencia y autocultivo moral. La moral se cultiva. Me gustan todas las mujeres. Sí, a mí me gustan todas las mujeres. Y soy fiel a mi esposa. Bueno, pero tengo que cultivar lo último, que es lo más moral, que no es fácil, pero hay que lograrlo, hay que hacer el esfuerzo. Luego debemos percatarnos de la distancia y adoptar medidas específicas para rectificar los problemas. Para consolidar las aplicaciones tenemos que poner en práctica el pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era en todos los esfuerzos dirigidos a promover la reforma, el desarrollo y la estabilidad en la construcción del partido. Necesitamos ver que al ser fieles a nuestras aspiraciones fundacionales de consolidar el partido y nuestra misión, los militantes y cuadros del partido se abren paso con determinación y espíritu innovador, lideran nuestra causa con trabajo concreto y actúan conscientemente. Para lograrlo debemos combatir el formalismo, el burocratismo, el hedonismo. Además, tenemos que llevar verdaderamente a efecto la línea, las directrices y las políticas partidistas, abordar los problemas de mayor preocupación pública y seguir mejorando el sentido de bienestar, felicidad y seguridad del pueblo. Tenemos que entender que estos requisitos están interrelacionados y funcionan como un todo a lo largo de la educación. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque hoy más que nunca el Partido de la Liberación Nacional está en su mejor momento. Porque le ha tocado vivir las incertidumbres que generan las traiciones por los motivos que vamos a señalar más adelante, que lo establece don Juan Bosch en el 1975, un escrito que dejó plasmado en esos tomos literarios, donde hay política, educación, sociología, historia, ciencia, porque nos ha permitido reevaluar, reevaluar y reconsiderar el camino a seguir. Y que el mismo debe ser el crecimiento del partido en lo cualitativo, el crecimiento de la militancia del partido de manera objetiva, lo cuantitativo, que es la cantidad, tiene que ir con parte, tiene que ir al compás, tiene que ir al unísono con la formación política que deben experimentar los nuevos cuadros y los jóvenes que ingresan al partido, formarlo para que sean auténticos políticos y comprendan los procesos, a qué se debe cada uno de sus acontecimientos y de manera objetiva entenderlo. Pero es sobre la base de la fortaleza ideológica sobre la liberación nacional. En lo chino, es sobre la base del Partido Comunista Chino, sobre la base de la ideología comunista, que ya es un compromiso más excelso, más elevado, más alcanzarlo no es tan fácil, pero es un objetivo a alcanzar por los chinos. Además, tenemos que llevar verdaderamente a efecto la línea, las directrices y las políticas partidistas, abordar los problemas de mayor preocupación pública y seguir mejorando el sentido de bienestar, felicidad y seguridad del pueblo. Tenemos que entender que estos requisitos están interrelacionados y funcionan como un todo a lo largo
del proceso de la educación. Vamos a dar un poco. Segundo, tener bien presentes las tareas y los objetivos. En esta campaña, nuestras tareas principales son profundizar el estudio y la aplicación del pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, forjar un carácter político de lealtad, integridad y responsabilidad, y unir y guiar a todo el pueblo en su lucha por la materialización de nuestro gran sueño. Los objetivos específicos son hacer que los militantes y cuadros del partido se beneficien de los estudios teóricos, mejoren su conciencia política, asuman la responsabilidad de acometer nuevas empresas, servir al pueblo y abordar sus preocupaciones y ser modelos de integridad y honradez. Estas tareas y objetivos encarnan los requisitos fundamentales a cumplir por los militantes y los cuadros del partido en la nueva era, en los ámbitos de pensamiento, conciencia política, conducta, habilidad y gobierno transparente. Todo eso. Tercero, saltamos un poco, implementar las medidas clave. Esta educación no está dividida en etapas. Esto no quiere decir que vamos a bajar nuestros estándares. Por el contrario, tenemos que llegar más lejos. Todos los territorios, departamentos y entidades han de ser creativos en el despliegue de la educación atendiendo al contexto local. Todos los militantes y cuadros del partido deben estudiar, investigar, identificar y rectificar los problemas a lo largo de toda la educación para lograr mejores resultados posibles. Es lo que le digo, que es sobre la base de una formación, de un plan de acción, de un plan de organización, de un plan general que establece el partido y que el comité central es responsable de velar porque se cumplan, y toda la membresía y todos los dirigentes tienen que respetar, tienen que valorar las condiciones superiores de sus dirigentes. Por eso se requiere que se actúe con toda la transparencia necesaria y la evaluación apegada a los mejores estándares de saber qué es bueno y qué es malo cuando se va a elegir a los dirigentes, que no puede ser por dinero, de por Dios. Usted no puede elegir a su próximo dirigente porque le dé dinero, porque él lo está comprando. El que le da dinero lo compra, y luego que lo compra usted tiene que hacer lo que él diga, porque usted se convierte en un esclavo. Entonces son de las cosas brillantes que hoy ha empezado a transitar el partido en materia de estudiar minuciosamente todos los acontecimientos que se han dado en las condiciones del militante a raíz de 20 años de gobierno, para ver cómo funcionó la formación bajo la sombra del pensamiento luminoso del profesor Juan Bosch, para que sus hombres y mujeres, cuadros políticos, trabajaran arduamente para alcanzar la liberación nacional. Entonces, luego de los resultados, de comparar esa militancia con lo que se formó a ella para servirle a la población desde el partido, si estuvieron a la altura de los estándares con los que fueron formados. Y eso es un punto brillante, luminoso de un partido, tener esa oportunidad que tiene hoy el PLD para saber quién es quién, para saber con quién contar, pero desde abajo hasta el máximo dirigente. Pero ya lo empezó a hacer el PLD y ha tenido ganancia de causa. Ha sido muy exitoso el PLD con la celebración del recién pasado Congreso, que fue muy fructífero. Bueno, vamos a saltar un poco para que habla que hay que ser fieles a los principios que dieron origen a la fundación del partido, la misión del partido, a impulsar su revolución interna, entregarse a la población de lleno. Bueno, esto es interesantísimo porque yo exhorto a los compañeros, a las compañeras, a los dirigentes del partido
a los máximos dirigentes del partido, que vayan a la embajada china, que ellos les regalan los 3 tomos más un libro sobre la importancia de sacar y agarrarse de la mano para que nadie se quede detrás y todos vayamos juntos hacia el progreso. Seguir impulsando dentro del partido la conciencia de las aspiraciones fundacionales y la misión. Ahí establece tres puntos. Primero, el principio de conservar siempre las aspiraciones fundacionales del partido y tener bien presente su misión. Debe convertirse en una tarea permanente de la construcción partidista y en tema de estudio vitalicio para todos sus militantes y cuadros. Sea para un individuo o un partido político, la virtud más preciosa es no alterar sus aspiraciones fundacionales y mantener sus cualidades originales después de haber pasado por todas las vicisitudes y adversidades. Segundo, desarrollo un poco más. Para no olvidar las aspiraciones fundacionales y la misión del partido, debemos aprovechar los últimos frutos de la adaptación china del marxismo para unificar nuestros criterios, voluntades y acciones. Cuando el Partido Comunista Chino empieza su construcción sobre la base de que se puso la Internacional Comunista como ideología y que se difundió en la mayoría de los países del mundo, empezaron a nacer, a desarrollarse los partidos comunistas, porque asimilaron las teorías de Karl Marx y Federico Engels sobre la trascendencia de alcanzar niveles superiores en el desenvolvimiento del ser humano como sistema organizado y que entendían luego del análisis histórico y dialéctico de las sociedades que el comunismo moderno era lo ideal para que todas las y los sectores de las poblaciones vivieran en armonía, en crecimiento y en bienestar colectivo. Y que ese era un estadio que tenía un proceso cual debía irse logrando de acuerdo a las condiciones de cada país. Eso fue lo que hizo China, adaptar a las condiciones de ellos las concepciones filosóficas del marxismo, de Engels y Lenin, y esa mente brillante, luminosa de Mao Zedong, adaptaron a la realidad china toda esa filosofía que tenía que ver con el desarrollo histórico, el desarrollo dialéctico de la población china, para que fueran exitosos y alcanzar el éxito en su afán de tronar esas clases y élites para poner en marcha la revolución y alcanzar un sistema adecuado a la población china como el comunismo. A lo que contribuyó enormemente Deng Xiaoping, quien se cataloga como el padre del desarrollo moderno de China por la concepción de un mundo y dos sistemas. Segundo, reiteramos, para no olvidar las aspiraciones fundacionales y la misión del partido, debemos aprovechar los últimos frutos de la adaptación china del marxismo para unificar nuestros criterios, voluntades y acciones. Tercero, para no olvidar las aspiraciones fundacionales y la misión del partido, necesitamos tener el coraje de enfrentar cara a cara los problemas, así como la voluntad de dirigir el filo del cuchillo hacia nosotros mismos. La voluntad de dirigir, que si nos equivocamos es mejor usar el cuchillo, rectificando para reorientar los esfuerzos por el camino que nos conduce a alcanzar los logros
y objetivos que se plantee como plan de trabajo el partido. Bueno, siguen otros aspectos y que mucho tienen que ver con las actitudes de militantes. Xi Jinping, hay que estudiarlos. PLDista, estúdialo. Y estudia a Juan Bosch. Y en lo que concierne, y verán mucha similitud en lo que dice don Juan, en esta parte, don Juan es un prolífero, creador de ideas. Y él es un enjambre de concepciones y conceptos que lo llevaron a asumir luego de todos los inconvenientes, como lo hemos planteado aquí en otra oportunidad hablando sobre partido, llegar a la idea fantástica, genial, de que lo que se necesita en nuestro país es poner en marcha un proceso de liberación nacional. Y tú puedes preguntarte, ¿qué es lo que es la liberación? Es una ideología que procura que un país salga del atraso, del subdesarrollo, de la falta de oportunidades, de la falta de crecimiento, de la falta de educación, de la falta de vivienda, de salud, de todo lo que necesita un ser humano para vivir bien. Y que los gobernantes sean personas íntegras, políticos formados y comprometidos, y que se demuestre en la práctica que trabajan para la población y no para intereses determinados, económicos, sino que están dispuestos a trabajar como lo ha hecho el más grande presidente del mundo hoy día, Andrés Manuel López Obrador. Y se lo estoy diciendo por sus convicciones, por su actitud, por su pensamiento, por su claridad en entender qué es lo que México necesitaba, necesita y sigue necesitando para desarrollarse y seguir la población, toda la población, hacia adelante y que nadie se quede detrás. Es por eso. Cada realidad es ella misma y no otra. Dice Juan Bosch, los médicos dicen que no hay enfermedades sino enfermos, con lo que afirman una verdad como una montaña. La de una enfermedad no produce los mismos efectos en todos los que la sufren. Y eso se debe a que en la medicina, como en cualquier ciencia, como en la vida, no hay casos generales, sino casos concretos. Usted está enfermo, el caso concreto de su enfermedad, tiene un cáncer, tiene el dengue, tiene viruela, tiene el hígado con problemas, tiene el páncreas afectado, tiene, en fin, esos son los casos concretos. Lo único verdaderamente cierto que se da en la política, como en la vida, es que cada pueblo, como cada ser humano, tiene su propia historia. Cada pueblo y cada ser humano tiene su propia historia. Eso es verdad. ¿Verdad que sí? Claro. Y solo puede avanzar en el camino hacia el porvenir siguiendo la dirección que le marca esa historia suya y utilizando sus propias experiencias y sus propias fuerzas. Puede apoyarse en experiencias ajenas y en fuerzas ajenas, pero no puede suplantar con ellas las que son suyas. Es decir, que usted no puede aquí decir, yo voy a hacer la revolución como lo hicieron los rusos. No.
Eso es imposible porque la realidad era muy concreta, la de los rusos, sobre un problema de un zar, emperador. Zar es igual a emperador, en el que tenía al pueblo subyugado y había un subdesarrollo social enorme, productivo, un subdesarrollo en la economía. No había fortalecido una clase social moderna como la burguesía, su modo de extracción de beneficios con sus industrias y aprovecharse entonces de la fuerza de trabajo de los obreros para enriquecerse y compra de materia prima baratísima y luego vendérsela carísima a la población. Así que usted no puede hablar aquí de que va a ser una revolución armada o va a ser un proceso de liberación pacífico. Estas son las condiciones. Hoy día las condiciones son democráticas. Claro, un partido bien estructurado, con una ideología bien clara, tiene la responsabilidad de estudiar seriamente lo que está pasando en la sociedad en que está operando para alcanzar mejores niveles de existencia en la población. Por lo que tiene que darse cuenta de qué es lo que está llegando el partido, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos, porque hoy día, inclusive hay muchísimas personas que llegan al partido con una idea bien fija, bien clara: me voy a hacer rico, me voy a hacer rico, me voy a hacer rico y voy a contar con lo que tengo. Y con lo que tengo puedo engañar al compañero, puedo engañar a la compañera, puedo sonsacar al compañero, llevar, que me lleve por ahí, que me haga subir y que por la boca muere el perro, el pez. Y el perro huevero se le puede quemar la boca. Bueno, y por eso es que pasó Juan Bosch a formar en fuerzas ajenas, pero no puedes suplantar con ellas las que son tuyas. Si tú tienes que hacer tu propia fuerza, y aquí la fuerza más poderosa que hay a nivel de partido, estas son las fuerzas que están en el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, el partido más fuerte. Por eso los cuadros superiores del partido tienen que mañana, tarde y noche estar estudiando la realidad, estudiando los acontecimientos, dándole seguimientos. Porque falta más. Acuérdense de que lo que quieren destruir el partido no son un ahito al queche. Se trata del imperio y de los sectores oligárquicos de la nación y de los sectores que los que aspiran a hacerse ricos desde el Estado, comprometiéndose con esos sectores oligárquicos que controlan toda la economía, el proceso productivo de la nación. Entonces es un momento brillante para construir un partido más fuerte, más preparado, con más educación, con más interés, con más fidelidad, con más determinación de que no se pueden comprar porque ellos aspiran a que su pueblo alcance los estadios superiores que soñó Juan Bosch, la liberación nacional. Bueno, cuando el PRD comenzó a operar en el país bajo nuestra dirección, predicó ese llamado programa de transición de que habló León Trotsky, y eso le dio la victoria en las elecciones del 62. Pero ese programa fue usado dentro de los marcos de la democracia representativa y por un partido populista de dirección y masas pequeño burguesas. Y empezando por nosotros, nadie en el país sabía que ese tipo de programa había sido propuesto por Trotsky como fundamento práctico de su tesis de la revolución permanente. Y nadie sabía tampoco que la falta de una burguesía nacional hacía imposible que aquí se desarrollara el régimen de la democracia representativa, porque ese régimen es la expresión política propia del capitalismo burgués. Y por tanto no puede existir donde no hay la clase social que debe sostenerlo. Es decir, que para que exista la liberación nacional tenemos que tener un grupo de hombres y mujeres formado dentro del sancocho de la ideología de liberación. La ideología de liberación puede llamarse un sancocho,
Tiene plátano, tiene carne carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, de gallina, tiene de todo, tiene auyama, tiene de todo, y agua, y ya ustedes saben, sal y sazones. Y ese sancocho, entonces, el que esté formado sobre la cohesión de todos esos elementos que se procesan y se digieren y se convierten en fortaleza para el cuerpo humano, es igual a cuando usted se nutre de una población que tiene que formarla para entonces, asimilando en la educación que va a recibir la ideología de la liberación nacional, tendremos militantes que no se van a vender, que no les va a importar si dejaron de ser jefe o no dejaron de ser jefe, si están consiguiendo muchos dineros, muchos millones, y convertirse en un oligarca económico, porque a eso es lo que aspiran los que se han ido del PLD. No hay nada ideológico ahí, no hay nada de realmente pensar en la población. ¿Y cómo tú te vas a ir de un partido de liberación para un partido de gente que lo que busca es enriquecerse en el gobierno y quererle vender a la población? Oh, que tú representas los intereses del pueblo. No. Cada realidad es ella misma y no otra. Lo es en cada momento de su evolución. Vamos a decir lo mismo con un ejemplo que todo el mundo puede comprender. Pedro es Pedro y nadie puede sustituirlo, y aún el ser que más lo quiera. Pero el Pedro de ahora es distinto al Pedro de hace 10 años, y el Pedro de 1985 será distinto del Pedro de hoy. Es decir, que todo cambia. En el orden político nosotros no somos los mismos del 1962, no lo somos como personas ni lo somos como país. Y por esta razón el programa que dio resultado dentro del marco de unas elecciones, el 62, puede haber sido el tipo de programa que predicó Trotsky para mantener vivo el fuego de su soñada revolución permanente. Pero nosotros no creemos en la revolución permanente. Creemos que el ejemplo de Trotsky como revolución merece mucho respeto, pero no como teórico de la revolución, no dio pie con bola. Y en ese terreno no lo respetamos y naturalmente no lo seguimos. Pero además, si lo siguiéramos, lo haríamos con las limitaciones que impone esa ley de la vida y por tanto de la política que afirma que cada realidad es ella misma y no otra. Muy claro, Juan Bosch, un pensamiento muy ágil en entender los procesos dialécticos de las sociedades. Afanes electorales. Me van a permitir un poquito más que falta. Para las elecciones generales faltan 2 años y 7 meses y todavía nadie puede decir si en este país habrá elecciones el 16 de mayo del 78. Será en su tiempo. Sin embargo, el Partido Revolucionario Dominicano se declaró en campaña electoral desde el mes de agosto. En cuanto al doctor Balaguer, este había iniciado su campaña desde el 17 del año pasado, desde el 77. Es decir, desde el día siguiente de haber ganado las últimas elecciones. Tenemos pues que balagueristas y PRDistas están metidos en una actividad que se podría calificar con toda propiedad de afanes electorales, y este pueblo nuestro, malicioso para muchísimas cosas e inocente para otras, no alcanza a darse cuenta de cuáles son las razones de esa actividad que se manifiesta tan temprano, tan de madrugada, como diría un viejo campesino, mucho antes de que el sol empiece a calentar la tierra. Empiezan ellos con sus afanes. Lo que no ve la gente poco entendida en el oficio de la política es que nada puede ser más normal que el hecho de que los PRDistas hagan lo mismo que hacen los balagueristas, porque esa gente no alcanza a darse cuenta de que PRDistas y balagueristas son iguales entre sí. Unos se parecen a otros como se parecen entre ellas las gotas de agua de una misma lluvia. Unos y otros tienen los mismos apetitos y la misma necesidad de estar en el poder para hacer las mismas cosas, porque unos y otros tienen la misma procedencia social y la misma posición ideológica. ¿Cuál es la procedencia social de la gran masa balaguerista? ¿Cuál es?
y Juan Bosch la define, que esa militancia es la baja, pequeña burguesía, en sus tres niveles. Baja propiamente dicha, baja pobre y baja muy pobre. Esa es la militancia del reformista, de los PRMistas. Y hoy día de todas esas organizaciones que están metidas ahí en ese bloque, que lo que buscan es bienestar. ¿Cuál es en este momento la posición social de los dirigentes balagueristas? Y nos referimos a estos momentos, no a lo que eran muchos de ellos hace 9 o 10 años, porque una gran mayoría de esos dirigentes han ascendido de nivel social gracias a las posiciones que han ocupado en el gobierno en los últimos 9, 8, 7 o 5 años. Es decir, que se han enriquecido. La posición social de esos, y esas son de las cosas que hay que revisar constantemente. Hay que monitorear la dirección del partido para a tiempo detectar el cáncer. Si usted va al médico y se hace un análisis de la sangre, le dice, averígüeme cómo están los niveles de posibilidades cancerígenas. Y ahí le van a decir si usted tiene o no tiene posibilidades. Pero es con tiempo. Si usted espera que ya le dé el cáncer, no va a tener muchas opciones para resolver ese problema. Como no la tienen esos partidos que están copados por personas que lo que quieren es de la noche a la mañana enriquecerse. Empezando por el nivel más alto, algunos de ellos son gente de posición económica muy sólida o porque heredaron tierras que han sido altamente valoradas por el afán de hacer obras suntuarias que tiene el doctor Balaguer, o porque sus negocios se han expandido al expandirse la economía dominicana en beneficio del grupo que disponía de una base económica cuando llegó la hora de esa expansión. Otros dirigentes son medianos y bajos pequeños burgueses que en el ejercicio de la política han adquirido hábitos de gente adinerada y ya no podrán nunca más volver a vivir con la modestia que vivían cuando se iniciaron en la vida política afiliándose al PRD. Ya son unos valentines cualquiera. Lo que es igual no es ventaja. Si las masas del balaguerismo son iguales a las del PRDismo, y si la dirección de los partidarios de Balaguer es semejante a la de los partidarios del PRD, hay que concluir, en ese tiempo no existía el PRM, que hoy es ese PRM, porque por eso se distanció Miguel Vargas de ellos. Hay que concluir diciendo lo que dice el pueblo, que lo que es igual no es ventaja, y con esas palabras, que desde el punto de vista de la corrección gramatical son un punto confusas. Lo que el pueblo quiere decir es que entre los que no hay diferencias hay igualdad. Si no son diferentes porque son iguales. Y son las cosas que hay que estudiar, la conducta del ser humano para detectar a tiempo sus debilidades, rectificárselas, o corregírselas, o sanearlos, extirparlo. Que el cáncer con tiempo se cura extirpándolo. Lo único que podría diferenciar en el orden político a los que proceden de las mismas capas sociales sería la toma de posiciones ideológicas distintas. La ideología puede suplantar tus debilidades y fortalecer tu pensamiento, tu conducta y tu accionar como un hombre comprometido para sacar de abajo a la población que padece de hambre y miseria porque ha sido subyugada, para llevarla de la mano junto con todos. Veamos el caso de dos bajos pequeños burgueses pobres, uno que se hace revolucionario y otro que se hace policía o calié. Si el revolucionario lo es solo de sentimiento y no adquiere una base ideológica que lo haga tomar una posición política firme, por eso el PLD, su ideología es la liberación nacional, para que trabajemos todos por el bienestar de la población y no por el bienestar particular. Si el revolucionario lo es de sentimiento y no adquiere una base ideológica que lo haga tomar una posición política firme,
una posición arraigada, es decir, enraizada en una absoluta convicción intelectual, tan pronto el poder policial o gubernamental lo golpea, o tan pronto le ofrecen dinero suficiente, abandona su posición revolucionaria y pasa a servir al enemigo. Mírenlo ahí, escrito en el 1975, ustedes lo están viendo, en una camada de tigres que fueron al PLD a enriquecerse, a subir de estatus social, a adquirir cosas, y hoy no pueden vivir sin esos privilegios y abandonan, traicionan y le hacen un daño terrible a la población. No pueden decir que trabajan por la población. No hay valentino alguno que pueda decir eso. En el proceso que lo lleva de revolucionario a policía o calié, la fuerza que lo empuja es la de su origen social, y lo único que lo habría librado de esa fuerza era la adquisición de una fuerza que sustituyera a la de origen social, y esa fuerza sustituta tenía que ser una sola: la convicción ideológica firmemente sembrada en sus ideas de que el camino que conduce a la liberación popular, y ahí empezaba a hablar en el 1975 de la liberación nacional, Juan Bosch, a educar a la población porque ya había formado el PLD. En ese tiempo la denominaba la liberación popular, y personal es el de la revolución. Ahora bien, sucede que ni el balaguerismo ni el PRDismo se preocupan por el aspecto ideológico de la lucha política desde el punto de vista revolucionario. Esos dos sectores, cuando digo PRD y PRM, estos dos sectores de la población dominicana tienen una posición ideológica igual y ni siquiera se interrogan a sí mismos en relación con ella, porque se trata de una posición vivida, no pensada. Se trata de una posición creada por la sociedad en que viven, que ellos han adoptado de manera natural e inconsciente. Y estamos hablando del balaguerismo y de lo PRMista, y estamos hablando del balaguerismo y del PRDismo como de dos totalidades partidistas, no de personas aisladas dentro de cada una de ellas, porque muy bien puede darse el caso, y de hecho se ha dado que algún balaguerista y algún PRMista pongan en duda las bondades de la sociedad en que viven y hayan acabado convenciéndose de que se trata de una sociedad injusta que debe ser transformada de raíz. Socialmente, PRDismo y balaguerismo son la misma cosa con dos nombres distintos, e ideológicamente entre ellos no hay diferencia. Repetimos, socialmente PRMismo y balaguerismo son la misma cosa con dos nombres distintos, e ideológicamente entre ellos no hay diferencias. Entonces, ante esta igualdad evidentemente tenemos que admitir, diciéndolo con la lengua del pueblo, que lo que es igual no es ventaja, y por lo que es la realidad de hoy que acontece con respecto a militantes que se quedaron siendo pequeños burgueses atrasados y comprometidos con el interés particular, no con el interés de la nación, y por eso han huido despavoridos, porque el sacrificio que amerita hoy día ser del PLD implica jugarse el pellejo para seguir construyendo, fortaleciendo, entremezclándose con el pueblo y dándole seguimiento a todo lo necesario que haya que hacer para que sea cada día el PLD, desde el punto ideológico, más fuerte, más vigoroso, más determinante y más comprometido con la transformación nacional que debe experimentar este país para que todo el mundo avance y todos vivamos en mejores condiciones, de forma tal que ese desarrollo, ese progreso ocasione inevitablemente equidad y bienestar para toda la población de los dominicanos y de las dominicanas. Gracias, excúsenme el tiempo, que la pasen bien.